Rebecca Fenton siempre había amado su vida solitaria. Una vida tranquila, libre, sin nadie que perturbara su rutina diaria. Pero a veces el amor puede alterar todas nuestras certezas, ¿verdad? Y Rebecca estaba dispuesta a dejar atrás la paz y la tranquilidad que tanto apreciaba por un hombre. Larry. Su encuentro había sido breve, casi inofensivo, pero fue suficiente para encender una llama, una pasión creciente que los unió durante varios años. 4 años, para ser exactos. 4 años de un amor tan intenso que nada parecía poder separarlos. Hasta el día en que todo se vino abajo. El día en que Rebecca encontró a Larry, sin vida, tendido en un charco de su propia sangre. ¿Cómo pudo ocurrir semejante tragedia? ¿Podría Larry, este hombre amable, este modelo de bondad, haber sido el blanco de un acto de violencia? ¿Y si no hubiera sido solo una coincidencia? ¿Y si la persona que más le quería hubiera tenido algo que ver en su muerte? Rebecca, ¿culpable o víctima? Una pregunta que nadie quería hacerse en voz alta, pero que estaba en boca de todos. Era el 3 de febrero de 2008, cuando la policía de Clearwater recibió la llamada que lo cambiaría todo. Una mujer, con voz temblorosa, pedía ayuda. La mujer era Rebecca Fenton. Acababa de volver a casa de una sesión de deporte y se había encontrado a Larry inconsciente. Aún creía que respiraba, que era posible salvarlo. Lo intentó, pero fue en vano. Desesperada, marcó el 911, pero en su interior crecía otro temor. ¿Y si Larry había sido atacado y el agresor seguía ahí fuera? Rebecca estaba esperando junto a su coche cuando llegó la ayuda, pero para Larry ya era demasiado tarde. A sus 57 años, su vida se había detenido bruscamente. Mientras tanto, la policía se afanaba en registrar la casa en busca de la más mínima pista. Una investigación que pronto centraría su atención en la propia Rebecca. ¿Quién era realmente? Rebecca Tudin nació en 1967 en Tucson, Arizona, en un hospital militar. Pero su entrada en el mundo no había estado rodeada de amor. Su madre, por su cuenta, no quiso quedarse con ella. Así que, con solo 18 meses, Rebecca fue adoptada por una familia de deportistas de un pequeño pueblo llamado Winslow. Sus nuevos padres, incapaces de tener hijos propios, la acogieron con inmenso amor, convirtiéndola en su sol. Sin embargo, a medida que crecía, Rebecca se sentía encerrada en un pueblo sin horizonte. Soñaba con algo más grande, más amplio. En cuanto dejó el liceo, se matriculó en la universidad, con la esperanza de encontrar lo que buscaba. Pero la nostalgia acabó por vencerla. Entonces vivía en Boston y trabajaba para mantenerse. Un día, su camino la llevó a Florida. Y allí, fue como un amor a primera vista. El sol, las playas, la vida vibrante. Rebecca se enamoró tanto del lugar que no quería marcharse. Encontró un piso no lejos del mar, rodeada de sus amigos, y una carrera de psicología que le abrió grandes oportunidades. Al mismo tiempo, trabajó para un servicio de enfermería y se implicó en la sensibilización sobre los trastornos mentales. Una vida plena, a primera vista. Pero detrás de esta imagen perfecta, ¿quién podía imaginar el drama que se estaba gestando? Rebecca era una joven extrovertida y vivaz, de esas que captan la atención nada más entrar en una habitación. Tenía ese carisma, esa luz que atraía a los hombres. Sin embargo, a pesar de todos los encuentros que había tenido, nunca había querido encariñarse con ninguno. Amaba su libertad, su vida independiente, y nada parecía persuadirla de cambiar. Vivía para sí misma, disfrutando de cada momento. Rebecca se cuidaba tanto que siempre estaba radiante. El fitness se había convertido en su rutina, su vía de escape, y le sentaba de maravilla. Pero la vida nunca fue tan sencilla. En 1998, una gran noticia puso su vida patas arriba. Tras años de búsqueda, su madre biológica la había encontrado. Imagínate, más de 30 años sin conocerse y, de repente, la reconciliación. Rebecca estaba exultante ante la perspectiva de conocer a la mujer que la había visto nacer. Por supuesto, esto no significaba que cortara todos los lazos con sus padres adoptivos, que la habían criado con tanto amor. Sigue dividiendo su tiempo entre Florida y Arizona, donde pasa un tiempo precioso con su madre, sin dejar de estar cerca de su familia adoptiva. Este nuevo equilibrio le pareció perfecto hasta 2003, cuando una llamada inesperada volvió a trastocar su vida. Era Larry Fenton, un hombre de 36 años, que se presentó como novio de Rebecca.
Era 17 años mayor que ella, y su actitud fue tan directa como tradicional. Llamó a su familia para presentarse formalmente y pedir su mano en matrimonio. Este gesto, casi de otro tiempo, sorprendió a Rebecca, pero sintió que aquel hombre había llegado a su vida para quedarse. Larry no era un hombre corriente. Era un hombre de negocios consumado que había empezado su carrera como arquitecto antes de dedicarse al negocio de los equipos médicos. En el momento de la llamada, se había convertido en uno de los altos ejecutivos de la empresa, Getting USA, un nombre muy conocido en hospitales y centros médicos de todo Estados Unidos. Ya había pasado por 3 matrimonios y 3 divorcios, pero con Rebecca algo parecía diferente. Se habían conocido de una forma bastante ordinaria, un día después de una de sus sesiones de deporte. Larry, a quien ella no conocía, se le había acercado cerca de su coche. Una breve charla, seguida de una invitación a tomar un café. Y entonces todo cambió. Rebecca había quedado seducida no solo por su confianza, sino también por su sencillez. Nunca presumía de sus logros y, sin embargo, era sencillamente perfecto a sus ojos. Pasaron los meses y la relación entre ellos se hizo más fuerte. Rebecca no dudó en confesar a sus allegados que creía haber encontrado al amor de su vida. Larry era un caballero, atento y considerado. Estaba convencida de que era la persona que había estado esperando todo este tiempo. Apenas un año después de conocerse, se casaron y Rebecca adoptó su apellido, Fenton. Había encontrado a su príncipe azul. Pero, como todos sabemos, las historias de amor no siempre siguen el curso que esperamos. De hecho, hubo 2 ceremonias. La primera, más grandiosa, tuvo lugar en Florida, pero una segunda ceremonia, más íntima, se celebró en Arizona, especialmente para la familia de la madre biológica de Rebecca. Un gesto significativo, ¿no crees? Larry, siempre atento, había comprado una magnífica casa para su nueva vida juntos. Una propiedad histórica, construida en 1926, situada a pocas manzanas del océano. Un entorno idílico, digno de las más bellas postales. Una vez instalados, Rebecca ya no necesitaba trabajar. Su marido cubría todas sus necesidades. Ella se dedicó a su hogar, cuidando de la vieja casa y del jardín lleno de flores. Era como una vida de cuento de hadas. La pareja compartía la pasión por el deporte, hasta el punto de que habían construido un gimnasio privado en su propiedad. Incluso después de 4 años de matrimonio, su relación parecía fortalecerse. Un amor tan fuerte, tan sólido, pero a veces el destino puede ser cruel. Todo cambió el 3 de febrero de 2008. Ese día, Rebecca volvía del gimnasio que tenían al lado, pero al llegar a casa, descubrió lo impensable: pánico, miedo. Rebecca llamó inmediatamente a los servicios de emergencia, diciendo que habían disparado a su marido. Cuando llegó la policía, encontró a la joven en estado de shock, sentada al borde de la carretera frente a su casa. Dentro, el cuerpo de Larry yacía en un charco de sangre justo delante de la puerta principal. Le habían acribillado a balazos, en la mano, el cuello, la espalda. El asesinato había sido brutal. Los paramédicos vieron lo irreparable. Larry, de 57 años, vendedor de equipos médicos, no sobrevivió. La bala mortal había impactado en su cuello, causándole una hemorragia masiva. Murió desangrado en cuestión de minutos. Un final atroz. Rebecca, todavía en estado de shock, dijo a los investigadores que había oído disparos cuando volvía de su sesión de ejercicio. Larry se estaba preparando para ver la Super Bowl. Mientras entrenaba, oyó un ruido extraño, pero no le prestó atención. Cuando llegó a casa, encontró a su marido tendido sin vida. Presa del pánico, coge el teléfono, sale corriendo y pide ayuda desde el coche. También se dio cuenta de que habían desaparecido varios objetos: un ordenador portátil, joyas y un iPod. ¿Un robo que salió mal? ¿Pudo Larry tropezar con los ladrones y pagar con su vida? Peor aún, faltaba uno de sus vehículos. Larry conducía un todoterreno grande, pero solo el pequeño Hyundai de Rebecca seguía en la entrada. Los investigadores no tardaron en darse cuenta de que encontrar ese vehículo podría llevarles hasta el asesino. Esta tragedia conmocionó profundamente a su comunidad. Larry era muy conocido y respetado. Pero, ¿quién pudo querer acabar con su vida? ¿Fue solo una trágica coincidencia, o había una verdad mucho más oscura?
El coche fue registrado y las autoridades esperaban que los ladrones fueran detenidos rápidamente. Se aseguró la escena del crimen y se interrogó a todos los vecinos. Pero, para su gran sorpresa, nadie había visto nada sospechoso, ni ningún vehículo desconocido en la zona. La única información relevante, confirmada por varios testigos, fue una serie de 4 o 5 disparos oídos hacia las 16:30 horas. Los investigadores registraron la casa, pero no encontraron signos de haber forzado la entrada, nada que sugiriera que un extraño hubiera entrado. Sin embargo, varios cajones habían sido abiertos y los objetos que contenían estaban desordenados, señal clásica de un robo. A pesar de que la viuda afirmaba que habían desaparecido varios objetos personales, la policía notó algo extraño. Aún había objetos de valor en su sitio: dinero en efectivo, cheques, joyas preciosas. Todo seguía allí, a la vista de todos. Era muy extraño, ¿verdad? Los ladrones suelen llevarse todo lo que cae en sus manos, sin hacer preguntas. Más tarde, el coche de Larry fue encontrado, a solo unas calles de la escena del crimen. Pero lo que realmente intrigaba a los investigadores eran los objetos robados. No había joyas de valor, sino objetos de bisutería, una caja de monedas, el iPod de Larry y su ordenador portátil. ¡Qué extraño botín! ¿Y por qué se había llevado estos objetos en concreto? No tenía sentido. Más extraño aún, ¿por qué robar el día de la Super Bowl, cuando todo el mundo estaba en casa viendo el partido? Parecía demasiado arriesgado para tratarse de un simple robo. ¿Cuál era el verdadero motivo del acto? ¿Un robo que salió mal o un motivo más oscuro? Los ladrones suelen actuar con discreción, sin ser vistos, y evitan entrar en casas en las que están presentes los propietarios. Entonces, ¿por qué este caso parecía desafiar todas las reglas habituales? Fueron precisamente estas contradicciones con los hechos las que convencieron a la policía de que todo era un montaje. Pero, ¿quién querría hacer que el asesinato de Larry pareciera un simple robo? Tras inspeccionar la escena del crimen, los agentes llevaron a Rebecca a comisaría para tomarle declaración oficial. La viuda, visiblemente alterada y en estado de shock, tuvo dificultades para articular sus respuestas a los investigadores. Sin embargo, consiguió darles una pista inquietante. Asoció lo que acababa de ocurrir con un hombre extraño que había conocido en Internet. Rebecca reveló que el primer incidente había ocurrido el otoño anterior. Una tarde, mientras estaba aparcada cerca de un supermercado, un desconocido se acercó a su coche, abordándola sin el menor pudor. El hombre le dijo que nunca había visto una mujer tan hermosa y que deseaba absolutamente conocerla. Pero Rebecca le rechazó de plano. Herido en su orgullo, el hombre se marchó con las manos vacías en su coche negro. Pero aquel encuentro no fue más que el principio. Posteriormente, Rebecca había observado que el mismo coche negro rondaba su casa. En varias ocasiones, el vehículo pareció seguir a la pareja por la ciudad. Convencida de que la acosaban, se lo contó a Larry, que enseguida se preocupó por la seguridad de su mujer. Para protegerse, compró un arma, un revólver del calibre 38, que guardaba preciosamente en una cartera de nylon en un cajón de los calcetines. Tras la confesión de Rebecca, la policía decidió volver a la casa de la pareja para investigar más a fondo y encontrar el arma. Pero, curiosamente, la pistola había desaparecido. El 4 de febrero de 2008, menos de 24 horas después de la muerte de Larry, la investigación dio un giro oscuro. Los investigadores empezaban a dudar de la versión de los hechos de Rebecca. No había pruebas tangibles de que un intruso hubiera irrumpido en la casa. Todo parecía apuntar a un montaje. Pronto se planteó la posibilidad de que Larry hubiera sido asesinado con su propia arma. Pero quedaba una duda. ¿Y si ese misterioso acosador existía de verdad? Los investigadores tenían que explorar esta pista, por frágil que fuera. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, no se encontró rastro alguno del supuesto acosador. ¿Quién decía la verdad? Pero, al mismo tiempo, seguía siendo posible que Rebecca no estuviera mintiendo. Un ladrón podría muy bien haber entrado en la casa, buscado objetos de valor y tropezado con la pistola. Si Larry le había sorprendido en ese momento, el ladrón podría haber utilizado el arma para deshacerse de un testigo incómodo. ¿Seguía siendo posible? Todo cambió cuando otro examen minucioso del coche de la víctima reveló un asombroso descubrimiento. Bajo el asiento del conductor del todoterreno, los investigadores encontraron el revólver de la pareja, el que había desaparecido de la casa.
Pero eso no fue todo. En el coche de Rebecca encontraron las llaves del coche de Larry, sus joyas, que siempre llevaba consigo, y 5 casquillos de bala. Dentro de la casa se habían efectuado exactamente 5 disparos. La coincidencia parecía demasiado sospechosa, y eso no era todo. Rebecca fue la última persona que vio a Larry con vida. Es más, la policía se había percatado de su extraño comportamiento en las imágenes filmadas por los periodistas presentes en la escena del crimen. Aunque la escena debería haber sido muy seria, Rebecca parecía sonreír y bromear con la policía. Se reía y parecía tranquila, lo que despertó sospechas desde el primer momento. La viuda explicó más tarde que simplemente se encontraba en estado de shock, una reacción involuntaria en su opinión, pero las pruebas contra ella se acumulaban. Poco a poco, todo parecía apuntar a Rebecca como principal sospechosa. Pero aún quedaban zonas grises. La viuda no tenía rastros de sangre, algo casi inevitable para alguien que había cometido un asesinato a quemarropa. Rebecca también había pasado 3 pruebas del detector de mentiras. Y durante su primera visita a la comisaría, le habían analizado las manos. ¿El resultado? Ningún residuo de pólvora. A pesar de esto, los investigadores tenían sus dudas. Pensaban que podría haberse limpiado las manos con cuidado o haber disparado el arma con guantes. Esto habría explicado la ausencia de rastros. Decididos a obtener más respuestas, los detectives decidieron entrevistar de nuevo a Rebecca. Se pusieron en contacto con ella para pedirle que volviera a comisaría, pero esta vez su actitud cambió radicalmente. Rebecca se negó rotundamente a cooperar y recurrió a un bufete de abogados para defenderse. Justificó su silencio diciendo que no tenía nada más que decir a la policía. Ante esta negativa, los investigadores redoblaron sus esfuerzos para indagar en el pasado de Rebecca. ¿Tenía motivos suficientes para cometer un acto tan atroz? ¿Era una esposa cariñosa o una asesina calculadora? A veces las pistas esconden verdades mucho más oscuras. La policía pronto descubrió que la viuda tenía un pasado criminal, pero nada demasiado grave, ni asesinatos ni robos violentos. A los 20 años había sido detenida acusada de prostitución, actividad a la que se había dedicado tras mudarse a Florida. Rebecca se había convertido en acompañante de lujo antes de conocer a su marido, y al mismo tiempo ganaba dinero posando en películas para adultos de bajo presupuesto. Nunca negó su pasado, admitiendo ella misma que había hecho aquello de lo que se la acusaba. Fue Larry, su marido, quien la sacó de esa espiral destructiva, ofreciéndole una estabilidad y una seguridad que nunca había tenido. Gracias a él, había podido abandonar sus actividades ilegales y poner fin a su carrera en la industria del sexo. Pero Rebecca tenía otra cara, más compleja y menos visible. Después de casarse con el rico empresario, sus amigos dicen que se aburrió. Siempre había estado acostumbrada a una vida activa, llena de viajes con sus clientes, una vida libre de ataduras. El papel de ama de casa no le sentaba nada bien, solo le recordaba el vacío de su pasado. Pero no era la única dificultad. Rebecca también había luchado durante años contra el alcoholismo. Incluso se había unido a un grupo de apoyo de alcohólicos anónimos. Al mismo tiempo, tenía problemas para tomar la medicación prescrita por su médico. Sin embargo, en cuanto se unió al grupo, su estado mejoró. Parecía que realmente quería salir de él y se esforzaba por hacerlo. Poco a poco, había ido cambiando, intentando llevar una vida más sana y sobria. Pero la situación estaba a punto de complicarse aún más. Poco antes del crimen, Rebecca había confesado a su terapeuta, miembro de Alcohólicos Anónimos, que sentía algo por otro hombre. Este hombre era un cocinero, miembro del mismo grupo, con el que ella asistía a las reuniones. ¿Qué la había llevado a hacer semejante confesión? ¿Una crisis interior o una tentación real que amenazaba su nueva vida? Se acercaron, y esta información fue confirmada por los vecinos. Muchos se habían dado cuenta de que, tras la muerte de su marido, un hombre desconocido había empezado a visitar a Rebecca con regularidad, siempre a la misma hora, llegando alrededor de medianoche y marchándose a las 5 de la mañana. Extraño, ¿no? Parecía evidente que la pareja intentaba ocultar su relación, pero los vecinos curiosos no tardaron en descubrirlos. Este detalle no pasó desapercibido a los investigadores. Un romance secreto, oculto en las sombras de la noche.
¿Y si se trataba de un móvil para el asesinato? ¿Y podría este misterioso amante ser cómplice de esta oscura historia? Todo parecía plausible. Pero cuando la policía decidió comprobar la coartada del supuesto amante, se llevó una sorpresa. Tenía una coartada sólida. Varios testigos afirmaron que en el momento del ataque a Larry, este se encontraba en casa, tranquilamente viendo la Super Bowl. Fue una coincidencia que echó por tierra esta hipótesis. Así que, en la lista de posibles sospechosos, solo quedaba un nombre: el de Rebecca, la viuda. Pero en esta fase de la investigación, los detectives aún no tenían pruebas directas contra ella. Por supuesto, las pruebas indirectas se iban acumulando, formando una compleja red en torno a su culpabilidad, pero no eran suficientes para construir un caso sólido ante un tribunal. Cuestión de tiempo, decían. Porque a medida que avanzaban las pruebas forenses y balísticas, la verdad empezaba a emerger lentamente. Llegaron los resultados de los análisis. El revólver de Larry, comprado para su propia defensa, era efectivamente el arma del crimen. Pero quedaba un detalle escalofriante. No se habían encontrado huellas dactilares en él. El asesino había sido meticuloso, metódico. Los investigadores no tenían prisa. Se tomaron el tiempo necesario para estudiar cada pista, para desentrañar cada hilo de este complejo caso. Pero a pesar de años de trabajo, nunca se presentaron cargos contra Rebecca. Mientras tanto, la vida de la viuda empezó a desmoronarse. Su relación con el chef terminó, y ella cayó bajo la influencia de un hombre violento. Otra tragedia. Entonces estalló una nueva batalla por la herencia de Larry. Rebecca y la familia de la víctima se enfrentaron. Pero al final, la mayor parte del dinero fue a parar a la familia de Larry, dejando a Rebecca casi sin nada. Incapaz de encontrar estabilidad, volvió a sumergirse en el alcohol, abandonando sus reuniones de alcohólicos anónimos. 5 años después de la muerte de su marido, en 2013, perdió su casa. No pudo seguir pagando las cuotas y fue declarada insolvente. Unos meses más tarde llegó la orden de desahucio. ¿Coincidencia o desesperación? Poco después, un incendio destruyó por completo la casa. Una tragedia más en una historia ya de por sí oscura. Pero, ¿fue realmente una coincidencia? Rebecca volvió a caer en el abismo y se mudó a un parque de caravanas en Clearwater. Fue allí donde todo dio un nuevo giro. Se abrió una nueva investigación contra ella, esta vez por incendio provocado. Los expertos afirmaron haber encontrado restos de un líquido inflamable en los escombros de su casa, pruebas que podría haber utilizado para avivar las llamas. Pero, ¿por qué? Según ellos, había provocado el incendio para cobrar el seguro. En aquel momento, Rebecca estaba desesperada y solo tenía un motivo: el dinero. Pero esto no era más que la punta del iceberg. La investigación reveló que, antes del incendio, se había producido otro inquietante incidente en la casa. En el verano de 2012, unos 4 años después de la muerte de su marido, Rebecca había vuelto a llamar a los servicios de emergencia. Esta vez denunció violencia doméstica. Su nuevo novio, Alfred, la había agredido. Las autoridades intervinieron y le concedieron una orden de alejamiento, y Rebecca obtuvo protección frente a él. Sin embargo, Alfred seguía siendo escurridizo. Los investigadores tuvieron dificultades para localizarlo, pero finalmente entrevistaron a su sobrino y a la novia de este. Lo que oyeron fue asombroso. El sobrino afirmó que su tío Alfred le había hablado de una mujer que había matado a su marido. Esta revelación reavivó el caso. La policía redobló sus esfuerzos por encontrar a Alfred, y cuando por fin lo consiguieron, se encontraron con otra sorpresa. Alfred ya estaba cumpliendo condena en la cárcel, aunque por un delito no relacionado con el asesinato de Larry, pero se convirtió en un testigo clave en el caso. En 2014, 6 años después de la muerte de Larry, los investigadores llamaron a la puerta de la caravana de Rebecca. La detuvieron y la acusaron de asesinato en primer grado. La pieza central del caso, el testimonio de Alfred. Este hombre, que había sido su compañero, afirmó que Rebecca le había confiado que había matado a su marido. Fue una bomba en el caso, y aunque Rebecca lo negó rotundamente, su negativa a cooperar con los investigadores no hizo sino empeorar su situación. El 3 de noviembre de 2015, comenzó el juicio de Rebecca Fenton. Rebecca Fenton, de 48 años, estaba acusada de asesinar a Larry, su marido de 57 años, en febrero de 2008.
Desde el principio había mantenido su inocencia, pero seguía siendo la principal sospechosa. Sus abogados intentaron restarle importancia, acusando a la policía de negligencia y parcialidad. Afirmaron que los investigadores se habían centrado en Rebecca desde el principio y nunca habían buscado otras pistas. Pero el fiscal tenía argumentos sólidos. Las pruebas encontradas en el coche desaparecido de Larry pesaban mucho. Las llaves del coche, joyas de la víctima, 5 casquillos de bala, todos los cuales habían sido encontrados en el coche del acusado. Si Rebecca era inocente, ¿cómo habían podido acabar allí esos objetos? El caso del robo del coche en sí era extraño. ¿Por qué el coche contenía objetos robados si no fue un montaje? Los investigadores también sugirieron que Rebecca había mentido en un aspecto crucial. Afirmó haber comprobado el pulso de su marido tras encontrarlo muerto. Pero según los forenses, nadie había tocado el cuerpo. Mentira o verdad distorsionada. Un hombre tendido en un charco de sangre. Nada se movió, ni un solo rastro. ¿Así que la viuda estaba mintiendo otra vez? La historia de Rebecca no se sostenía, no para el fiscal. Parecía inventada. Un ladrón había entrado, subido las escaleras, encontrado milagrosamente un revólver escondido en el cajón del dormitorio y bajado a disparar a Larry, todo ello sin hacer ruido. Luego registró la casa, llevándose algunas baratijas insignificantes pero dejando los objetos de valor a la vista. Por si fuera poco, se subió a un todoterreno, condujo unas calles más allá y lo abandonó, antes de regresar a la escena del crimen. ¿Por qué lo hizo? Para sustituir el arma del crimen y depositar los objetos robados en el coche de Rebecca. Todo aquello no tenía ningún sentido. El fiscal no se lo creía, ni por un segundo. Pensó que todo el asunto del robo era una farsa. ¿Y el motivo? La codicia. Rebecca quería enriquecerse, deshacerse de Larry, el hombre que se había convertido en una molestia, para poder vivir a tope con su amante. Larry Fenton, un exitoso hombre de negocios, lo tenía todo a su favor. Pero Rebecca, ella quería más. No era una hipótesis surgida de la nada. El contrato matrimonial contaba otra historia. Larry había tenido cuidado de imponerlo desde el principio. Él sabía sobre el pasado problemático de Rebecca, sus 3 divorcios. Quería protegerse a sí mismo, para asegurar sus activos. Según el acuerdo, en caso de divorcio, Larry se quedaría con todo. Sus bienes, sus ahorros, incluso la casa. Rebecca no recibiría nada, ni un centavo. Entonces, divorcio o asesinato. La balanza se inclinaba peligrosamente hacia lo peor. El testimonio de la madre biológica de Rebecca añadió una pieza esencial al rompecabezas. Según ella, Rebecca sí tenía un amante. Y Larry, por su parte, lo había descubierto. Esa era la chispa. Su matrimonio era ahora solo una fachada. Y si se producía el divorcio, Rebecca estaría arruinada. El contrato matrimonial, que se suponía que protegía a Larry, habría sido su sentencia de muerte. Pero Rebecca no se rindió. En el tribunal, repitió su historia una y otra vez, o casi. Esta vez, omitió algunos detalles. Ya no fingió que había intentado salvar a su marido. No, dijo que le había dicho que aguantara, que esperara a la ambulancia. La cinta de audio de su llamada al 911 se reprodujo delante de todos. Y entonces todo cambió. El fiscal subrayó cada palabra sospechosa. Rebecca hablaba demasiado, demasiado. Añadió detalles innecesarios, justificaciones que solo empeoraron lo que dijo. Creo que dispararon a mi marido. Alguien entró en mi casa. Acabo de tomarle el pulso. Estaba en el gimnasio, justo detrás de la casa. 8 veces. 8 veces mencionó el gimnasio durante esta llamada, como si quisiera convencer al mundo de que ella no tuvo nada que ver. Nunca podría haber matado a mi marido. Amo a mi marido. Este hombre es mi vida. No puedo vivir sin él. Él me quiere, yo le quiero. Pero ¿por qué necesitaba repetirlo tan a menudo? ¿Qué estaba tratando de demostrar? Por supuesto, Rebecca ya estaba viendo a otro hombre, y el divorcio parecía inevitable. Todo esto reforzaba la imagen de mujer calculadora y mentirosa que el fiscal no cesaba de retratar. Pero, por convincente que pareciera, había un fallo en la imagen, uno que la acusación no podía ignorar. Todo el caso se basaba en pruebas puramente circunstanciales. Sin ADN,
ni huellas dactilares, ni en el arma, ni en la escena del crimen. Nada tangible para vincular a Rebecca directamente con el asesinato de Larry. No fue hasta que Alfred, el amante de Rebecca, testificó que el caso dio un giro decisivo. Alfred relató su caótica relación, marcada por constantes discusiones. Según él, durante uno de sus violentos enfrentamientos, Rebecca le puso un cuchillo en la garganta, gritando que lo mataría como había matado a su marido. Estas palabras, pronunciadas en un arrebato de ira, confirmaron sus sospechas. Había matado a Larry por su dinero. Pero, ¿realmente se le podía creer? Alfred tenía sus propias razones para cooperar con la acusación. A cambio de su testimonio, había sido puesto en libertad. ¿Era sincero o solo trataba de salvarse? Para corroborar sus afirmaciones, otros 2 testigos fueron llamados al estrado: su sobrino y la novia de su sobrino. Ellos también afirmaron haber oído a Rebecca hacer declaraciones incriminatorias. Rebecca, por su parte, mantuvo su inocencia hasta el final. Subió al estrado para defender su versión de los hechos, insistiendo en que no tenía nada que ver con la muerte de su marido. Pero el 13 de noviembre de 2015, el jurado se retiró a deliberar. Solo tardaron 2 horas. 2 horas escasas para sellar su destino. Rebecca fue declarada culpable de asesinato en primer grado. ¿La sentencia? Cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Fue un duro golpe, incluso para ella, que parecía devastada por el veredicto. Lo más asombroso fue que incluso su madre biológica declaró que era una decisión justa. Rebecca no lo entendía. Repetía que nunca habría podido hacer daño al hombre que le había dado una vida cómoda y al que había amado sinceramente. Pero nadie la creía. Todos sus intentos de apelación fueron rechazados. Y así terminó la historia, en una pequeña y tranquila ciudad, Elizabeth City, en Carolina del Norte, Estados Unidos. Una ciudad donde todo parecía tranquilo, donde reinaba la calma. Pero esta ilusión se hizo añicos una noche de agosto de 2018, a las 2 de la madrugada. Una mujer de 45 años llamada Angel Sawyer llamó frenéticamente a la puerta de su vecino. Estaba llorando, sin poder recuperar el aliento. Según ella, un intruso había entrado en su casa y había matado a su marido. Seguía atada, angustiada, incapaz de pedir ayuda antes. La vecina, conmocionada pero decidida, marcó inmediatamente el 911. Un hombre llamó a los servicios de emergencia diciendo que una vecina acababa de llamar a su puerta. Estaba llorando, angustiada, y repetía que habían matado a su marido. Su rostro presentaba rastros de sangre y, con voz temblorosa, dijo que el agresor iba armado con una pistola. Dijo que había intentado robarle dinero y joyas, pero que ella había logrado escapar milagrosamente. Ante esta situación, el centro de llamadas envió inmediatamente un equipo de emergencia a la dirección. La mujer, conmocionada y en estado de pánico, se quedó en casa de su vecino a esperar a la policía. Poco después, los agentes llegaron al lugar. La puerta principal de la casa estaba cerrada, pero pronto descubrieron que la entrada trasera había quedado abierta. Con cautela, entraron en la casa por esta salida, preparados para cualquier cosa. Cuando subieron, descubrieron el dormitorio de la pareja. La habitación estaba patas arriba, cajones arrancados, su contenido esparcido por el suelo, y una cantidad impresionante de joyas de oro y plata esparcidas. Era tal el caos que, a primera vista, resultaba casi imposible orientarse. Pasó algún tiempo antes de que descubrieran el cuerpo de Milton Sawyer, de 55 años. Lo encontraron en el cuarto de baño. El corpulento hombre estaba tendido boca abajo en el suelo, con las manos vendadas a la espalda. Se había formado un pequeño charco de sangre debajo de él, pero no parecía haber ninguna explicación de cómo había perdido la vida. A primera vista, sus heridas eran superficiales y no parecían lo bastante graves como para causar la muerte. No había signos evidentes de lucha, ni pistas claras. ¿Qué había ocurrido en aquella casa? ¿Por qué y cómo había muerto aquel hombre? Para responder a estas preguntas, los investigadores sabían que tendrían que examinar meticulosamente cada rincón de la casa y realizar un análisis en profundidad del cadáver de Milton. Mientras tanto, la mujer, aún en estado de shock, fue trasladada a un centro médico para recibir primeros auxilios. Un agente permaneció a su lado, garantizando su seguridad y vigilando sus reacciones.
Pero ya empezaban a surgir dudas. ¿Qué había realmente detrás de esta tragedia? Se especulaba con la posibilidad de que el criminal volviera a hacer daño a la mujer. Hacia las 3 de la madrugada, la familia de Milton se enteró de la terrible noticia. La revelación conmocionó a todos. Nadie hubiera imaginado que un hombre tan afable y sonriente como Milton pudiera tener enemigos. Milton Sawyer nació en 1963 en una pequeña ciudad llamada Elizabeth City, Carolina del Norte. Fue aquí donde pasó toda su vida, y fue también aquí donde murió, asesinado por un asesino desconocido. De niño era como los demás, jugaba con sus amigos en el bosque y construía casas en los árboles, pero lo que realmente le diferenciaba era su pasión por los objetos raros y preciosos. Este amor por el coleccionismo lo heredó de su padre, así que no es de extrañar que, de adulto, abriera una tienda de antigüedades. A menudo le llamaban el cazador de tesoros, porque compraba y vendía joyas y a veces aparatos electrónicos, lo que le permitía vivir holgadamente. Milton tenía un verdadero don para desenterrar objetos raros y preciosos. Sin embargo, en lo que respecta a su vida amorosa, Milton no tuvo mucha suerte. Su primer matrimonio, en 2000, no duró. Juntos tuvieron 3 hijos, pero la relación acabó mal en divorcio. Después de eso, en lugar de centrarse en las mujeres, Milton se dedicó por completo a sus hijos. Los llevaba a todas partes, al trabajo, de vacaciones, y siempre sabía cómo mantenerlos ocupados y entretenidos. Todos los que le conocían pensaban que era un padre maravilloso. Durante mucho tiempo, Milton permaneció aislado, sin buscar nuevas relaciones. Pero en 2011, conoció por casualidad a Angel Cassinger, una mujer de 38 años, cuando fue a recoger a sus hijos al colegio. Pronto entablaron conversación y se hicieron amigos. Para entonces Angel estaba casada y tenía 4 hijos, pero aseguró a Milton que estaba en trámites de divorciarse de él. Aunque Milton era 10 años mayor que ella, enseguida entablaron una relación. Tenían mucho en común, varios hijos y matrimonios fracasados. Milton ya había resuelto sus problemas de custodia, y sus hijos vivían alternativamente con él y con su madre, mientras que Angel aún estaba en proceso de separación. Tras aquel primer encuentro, su relación se intensificó y se hicieron muy amigos. En 2012 se casaron. En cuanto Ángel se incorporó a la tienda de antigüedades de Milton, observó cierto desorden en las estanterías. Utilizó entonces su sentido estético para reorganizar los objetos, lo que tuvo un gran impacto. Milton se dio cuenta de que la tienda tenía mucho mejor aspecto y las ventas aumentaron. Sin embargo, el verdadero trabajo de la pareja no estaba solo en las estanterías de su pequeña tienda de antigüedades. Su vida familiar era mucho más compleja, con no menos de 7 hijos, cada uno con su propio carácter y necesidades. Encontrar el equilibrio entre la gestión de la casa y sus obligaciones profesionales era todo un reto, pero parecían conseguirlo, juntos, en perfecta armonía. Hasta que, aquel famoso 2 de agosto de 2018, un misterioso intruso cambió sus vidas para siempre. Ese día, el coleccionista más famoso de la ciudad fue declarado muerto. En el lugar del crimen, la policía descubrió una escena que no dejaba lugar a dudas. Cajones vacíos, objetos esparcidos, todo apuntaba a un robo que había salido mal. Sin embargo, las lesiones habituales en este tipo de ataques, como golpes en la cabeza o signos de lucha extrema, estaban ausentes. Tampoco había casquillos de arma de fuego, aunque la posición del cuerpo contaba una historia muy diferente, la de una lucha encarnizada. Los forenses se concentraron de inmediato en la búsqueda del más mínimo rastro del agresor. ADN, huellas dactilares, fibras, nada se les escapaba. Tras una autopsia meticulosa, el veredicto de los forenses estaba decidido. La causa de la muerte parecía ser la asfixia posicional. Las muñecas del fallecido, atadas a la espalda, combinadas con una superficie dura contra su pecho, habían comprometido su respiración. Una simple pérdida de conciencia habría bastado para que su posición fuera fatal. Pero, ¿quién era el asesino que se había atrevido a irrumpir en este tranquilo hogar? Los vecinos interrogados no pudieron aportar ninguna información valiosa. Solo oyeron un ruido sordo, seguido de un silencio opresivo. En cuanto a los detectives, no tardaron en darse cuenta de una anomalía. No había señales de que hubieran forzado la entrada. La llave de la puerta trasera, introducida en la cerradura, llamó su atención. Un detalle insólito, porque, según Ángel,
La llave solía dejarse en la entrada para que los niños pudieran entrar si lo necesitaban. ¿Podría ser que el intruso simplemente hubiera aprovechado la oportunidad? Esta hipótesis llevó a los investigadores a analizar la llave en busca de huellas dactilares comprometedoras. Ángel, mientras tanto, llevaba las cicatrices de aquella trágica noche, una leve herida en la frente, resultado de un golpe recibido durante el ataque. Dijo que aquella fatídica noche solo estaban en casa ella y su marido. Sus 2 hijos, que aún estaban en casa, habían pasado la noche con amigos. Todo cambió hacia medianoche. Angel bajó a la cocina a tomar un tentempié y, al abrir la puerta de su dormitorio, le sorprendió la silueta oscura de un desconocido en el pasillo. El hombre, vestido de negro, se dirigió a ella con voz fría, exigiéndole que le entregara los tesoros ocultos de la casa. «Sé lo que guardas aquí», dijo con seguridad. Era evidente. El ataque había sido premeditado. Su marido, conocido como uno de los mayores vendedores de joyas de oro de la ciudad, había llamado mucho la atención. Tras conseguir los objetos de valor, el asaltante atacó a Milton, sin dejar ninguna posibilidad a la cincuentona. Angel estaba angustiada y recibió un golpe que la dejó desorientada. Cayó al suelo sin saber cómo reaccionar. ¿Y qué haría ante semejante horror? El criminal no perdió el tiempo. Ató a Angel con cinta adhesiva, inmovilizándole las manos y los pies. Durante horas, permaneció allí, indefensa, sin noticias de su marido. Milton estaba en el cuarto de baño, pero ella no podía verle ni comprender lo que le ocurría. El miedo y la ansiedad la abrumaban. Pero al cabo de unas horas, Angel consiguió, con infinita paciencia, aflojar la cinta que le sujetaba las muñecas y los tobillos. Libre por fin, se puso en pie con dificultad y corrió a pedir ayuda a casa de un vecino. Una vez a salvo, Angel contó a los investigadores un detalle que podía cambiarlo todo. Recordaba a un individuo sospechoso. El mismo día de la agresión, su marido había recibido una llamada de un desconocido sobre la venta de un objeto. Este misterioso hombre bien podría haber sido el atacante. El encuentro había tenido lugar hacia las 9. La pareja se había encontrado con un joven que había venido a ofrecerles un televisor. Pero Milton, un entendido, se había dado cuenta inmediatamente de que el aparato era probablemente robado y había rechazado la transacción. El malhumorado vendedor se había marchado, claramente irritado. Angel se preguntó si no le guardaría rencor a su marido. También recordaba muy bien al joven. Se llamaba Dylan. No había venido solo, sino acompañado de su novia. Ángel sabía que Milton ya había tratado con él antes, pero esta vez algo la inquietaba. Sospechaba que Dylan y su novia consumían sustancias ilegales. Al dar una descripción precisa de la pareja, permitió a la policía identificar rápidamente a los 2 individuos. Sorprendentemente, la policía ya sabía quiénes eran. Mientras los detectives trataban de localizar a Dylan y a su novia, surgieron una serie de elementos inquietantes en la investigación. Las grabaciones de las cámaras de vigilancia cercanas a la casa no mostraban ningún movimiento sospechoso, ni de personas ni de vehículos, en dirección al domicilio de la pareja. Más extraño aún, a pesar de la aparente intención de robo, la mayoría de los objetos de valor, incluidas joyas y dinero, habían permanecido intactos. Ni siquiera se habían llevado los que estaban a su alcance. Esto no es típico de un robo. Los ladrones suelen llevarse todo lo que encuentran. Entonces, ¿por qué solo se habían llevado una pequeña parte de los bienes? Esta incoherencia llevó a los investigadores a plantearse una hipótesis mucho más oscura. ¿Y si el motivo no era la codicia? ¿Y si el objetivo era otro? Pero justo cuando seguían esta línea de investigación, una noticia dio un vuelco al caso. Dylan y su novia habían sido encontrados. Ahora estaban en una sala de interrogatorios. Detenidos por tráfico de sustancias prohibidas, aún no habían sido acusados de la agresión. Los detectives fueron prudentes y decidieron no meterles prisa. Durante las primeras preguntas, abordaron suavemente el tema del robo y la agresión a Milton. ¿Qué dirían? ¿Podría esta pareja, ya envuelta en asuntos dudosos, ser realmente responsable de esta tragedia? No entendían de qué se trataba. Parecían realmente sorprendidos, casi desconcertados por el tono de la conversación. Luego, ante su incomprensión, se les dijo directamente que eran sospechosos de asesinato. Sin embargo, ambos presentaron coartadas que parecían imposibles de rebatir.
En cuanto a la venta del televisor, el joven y la mujer afirmaron que se habían reunido con un anticuario a primera hora de la tarde. Sin embargo, este encuentro, aunque extraño, no les vinculaba en modo alguno con los trágicos acontecimientos que siguieron. Según su versión, cuando el encuentro quedó en nada, tomaron caminos distintos para intentar vender el aparato en otro lugar. Dylan, decidido a demostrar su inocencia, incluso entregó inmediatamente su teléfono móvil a la policía. Esto permitió a los investigadores verificar sus afirmaciones. ¿El resultado? En el momento del asesinato, la pareja estaba hablando por teléfono. La geolocalización del móvil confirmó que se encontraban en otra zona, muy lejos del lugar del crimen. Además, el hecho de que estuvieran hablando a esa hora del día aclaró su coartada. Esta prueba irrefutable los exculpó definitivamente. Con eso, la sospecha se evaporó. Los detectives, frustrados pero metódicos, volvieron al punto de partida de su investigación. Ya no tenían ninguna pista concreta para identificar al agresor de Milton Sawyer. Pero al día siguiente, un giro inesperado puso el caso patas arriba. El forense, que llevaba años dándole vueltas a este complejo caso, consultó a sus colegas y revisó sus conclusiones iniciales. Llegó a la certeza de que su hipótesis inicial era errónea. Milton no se había asfixiado por su propio peso, como suponía inicialmente. Le habían sujetado con una fuerza evidente, suficiente para asfixiarle intencionadamente. Surgió un detalle aún más inquietante: una fractura en la caja torácica. Este detalle confirmó la teoría de los investigadores. Pero este descubrimiento contradecía por completo el testimonio de Ansel, la esposa de Milton. Planteaba preguntas inquietantes y dudas crecientes. A medida que los investigadores profundizaban en la vida conyugal de la pareja, empezaron a encontrar pruebas inquietantes que ponían en duda la apariencia idílica de su matrimonio. Para sus allegados, Ansel y Milton parecían felices, ya que llevaban varios años casados, y nadie imaginaba que pudiera haber entre ellos algún motivo de conflicto, y mucho menos de asesinato. Sin embargo, algunos miembros de la familia de Milton empezaron a dar una imagen muy distinta de Ansel. La describían como una mujer muy egocéntrica y de carácter extravagante. Hermosa y segura de sí misma, llamaba la atención allá donde iba, pero nunca era suficiente para ella. Siempre se consideraba superior a los demás. Y sin embargo, esta personalidad magnética había seducido a Milton desde el principio. Estaba loco por ella y haría cualquier cosa por complacerla. Suntuosas joyas de su tienda de antigüedades, lujosos coches, fastuosos regalos. Milton no se detendría ante nada para satisfacer los deseos de su esposa. Pero David, el hermano de Milton, reveló otra cara del matrimonio. Según él, tras 5 años de matrimonio, las exigencias de Ansel habían empezado a crecer de forma alarmante. Su sed de más parecía insaciable. Nunca tenía suficiente atención, regalos o lujos, a pesar de todo lo que su marido le daba. Sin embargo, él parecía hacer todo lo posible por satisfacer sus deseos, pero no era suficiente. Milton, su marido, estaba angustiado. En varias ocasiones, había confiado sus dudas y temores a su hermano. ¿Y si su mujer le engañaba? La idea le atormentaba. Sus primeras sospechas se remontaban a finales de 2017, tras un suceso inofensivo que lo había cambiado todo. Ángel, su mujer, había tenido un accidente de coche. Afortunadamente, había salido con heridas leves, nada grave. Pero se quejaba de dolores persistentes en los hombros y las caderas. Para tratarlos, había pedido cita en una consulta local de fisioterapia dirigida por un tal Isaac Melcher, un médico de 38 años, con una sonrisa encantadora y una reputación intachable. Nada alarmante a primera vista, al menos eso pensó Milton al principio. Isaac había prescrito sesiones diarias. Ángel asistía con entusiasmo, pero pronto algo cambió. Aunque al principio llevaba ropa sencilla e informal, después de unas cuantas sesiones empezó a prepararse como para una cita. Se duchaba justo antes de salir, se aplicaba sus perfumes más caros, elegía sus mejores galas y se maquillaba con esmero. Milton lo tenía claro, lo hacía por el fisioterapeuta. Su marido no podía seguir haciendo la vista gorda. A sus ojos, era una traición. Había intentado hablar con ella en varias ocasiones. Se enfrentó a ella, reprochándole este comportamiento inusual. Pero Ángel se defendía, siempre con calma.
Explicaba que simplemente le gustaba cuidarse y estar elegante, fuera cual fuera la ocasión. ¿Era una excusa? ¿Una explicación sincera? Milton no se lo creía. Sus sospechas iban en aumento. Milton era un hombre profundamente religioso, un marido fiel y devoto que nunca imaginó traicionar a su esposa. Su visión de la familia era sagrada. Pero estos cambios en la actitud de su esposa lo estaban carcomiendo. Isaac Melcher, en cambio, parecía el epítome de la virtud. Iba a la iglesia con regularidad, era un marido ejemplar y un padre atento con sus 3 hijos. Todos los que le conocían alababan su rectitud. ¿Era realmente posible que un hombre tan irreprochable estuviera en el centro de esta historia? Fue esta contradicción la que intrigó a los investigadores. Cuando la policía interrogó a Isaac sobre el asunto, admitió que Milton había estado en la clínica en varias ocasiones. Incluso había provocado escenas, en un ataque de celos incontrolables. Isaac recordaba tensas discusiones telefónicas con Milton, pero negó categóricamente cualquier relación con Ángel. Para él, era una acusación falsa, una simple proyección de las inseguridades de un marido posesivo. Sin embargo, la policía quería saber más. Pidieron ver el teléfono móvil de Isaac para verificar sus afirmaciones. Isaac les contó una historia sorprendente. Según Isaac, su teléfono se había caído al agua poco antes de que asaltaran la casa de los Sawyer. Tuvo que deshacerse del teléfono. Una coincidencia inquietante. Más extraño aún, justo después del robo, Isaac había ido a una tienda a comprar un teléfono nuevo. ¿Coincidencia o pista? ¿Qué hay detrás de esta extraña secuencia de acontecimientos? Para la policía, todo parecía una bandera roja, una clara advertencia de que estaban mintiendo. No podían creer semejante coincidencia. Un hombre, sospechoso de mantener una relación con una víctima de agresión superviviente, desaparece exactamente en el momento del crimen, y luego compra un teléfono nuevo justo después de la muerte del celoso marido de su probable amante. No pudo ser una simple casualidad. Los detectives creían que el teléfono no había desaparecido sin motivo. Seguramente había información crucial en él, pruebas que podrían vincular a Isaac con el asesinato. La ausencia del teléfono en el momento del crimen también hizo imposible comprobar su geolocalización, lo que podría haber marcado la diferencia. Pero Isaac no parecía darse cuenta de que la policía podía probar la teoría comprobando el teléfono de Ángel. Por eso detuvieron a la mujer. Al ser interrogada, Angel afirmó que su marido, Milton, era excesivamente celoso. Ella, por su parte, se describía a sí misma como una mujer que siempre iba bien arreglada y que resaltaba su belleza a través de la ropa y las joyas. Este estilo estaba destinado a atraer la atención de los hombres, y, por supuesto, su marido reaccionó agresivamente ante la situación. Pero a sus 45 años, Angel insistía en que nunca había dado ninguna razón legítima para sus celos. Negó toda implicación en el crimen, manteniendo que no tenía nada que ver con el trágico suceso. Tras el interrogatorio, la policía no encontró motivos para la detención, y la viuda fue puesta en libertad. Sin embargo, Angel siguió señalando con el dedo a otras personas, incluidos los socios comerciales de Milton. Estaba convencida de que su marido había estado a menudo en contacto con personas dudosas, delincuentes que vendían artículos robados. Incluso proporcionó algunos enlaces a cuentas de redes sociales, afirmando que estos ladrones sabían dónde vivía un anticuario y por eso habían decidido irrumpir en su casa. Por desgracia, estas teorías parecían infundadas. Los detectives pensaron que Ángel intentaba deliberadamente desviar la atención y cubrir sus huellas. Pero, ¿por qué? ¿Cuál era su motivo? Bueno, todas las pistas que dio fueron comprobadas, y en todos los casos la policía descubrió que se trataba de información falsa. Así que, a pesar de todos estos esfuerzos por desviar la investigación, 2 sospechosos seguían encabezando la lista. El fisioterapeuta Isaac y la viuda de un hombre cuya vida de repente parecía mucho más compleja de lo que parecía. Los investigadores examinaron la coartada del médico, que afirmaba que en el momento del crimen se encontraba en un Walmart para comprar un nuevo teléfono móvil. Para verificar su afirmación, pidieron las grabaciones de las cámaras de vigilancia de la tienda. Sorprendentemente, no había rastro de él en las grabaciones. Es más, no había ningún recibo que demostrara que se había hecho ninguna compra ese día. Este detalle aparentemente insignificante bastó para reforzar las sospechas de los investigadores. Consideraron que ya había motivos suficientes para obtener una orden de registro del domicilio de Isaac.
El 8 de agosto, una vez obtenido el preciado documento, fueron a su casa y encontraron a su mujer. Les dijo que su marido había abandonado el estado. Parecía sincera, pero lo que añadió fue aún más intrigante. Nunca habría sospechado una aventura entre su marido y otra mujer, y sin embargo no tenía ni idea de dónde estaba él la noche del asesinato. Solo sabía que no estaba en casa. Isaac le había dicho que tal vez había ido de compras, pero no le había informado. La esposa también le explicó que había ido a Oregón a visitar a su madre. A primera vista, esto podía parecer inofensivo, pero para la policía sonaba a bandera roja. Cruzar todo el país en coche o en avión mientras se investiga un asesinato en el que estás indirectamente implicado. Extraño, ¿no? ¿Estaba huyendo? ¿Presintió que algo estaba a punto de salir mal? Estas preguntas resonaban en la mente de los investigadores. Por desgracia para ellos, a pesar de sus esfuerzos por registrar la casa de arriba abajo, no se encontró ninguna prueba tangible. Ni cartas sospechosas, ni rastros incriminatorios, nada. Fue un duro golpe. Pero el caso no había terminado. Decidieron ponerse en contacto con Ángel, un conocido de Isaac, para intentar averiguar dónde podría haberse escondido. La joven les contó que el fisioterapeuta había contactado recientemente con ella a través de las redes sociales. Según ella, simplemente quería saber cómo le iba. ¿Solo una charla amistosa? Puede ser. Pero, ¿por qué se habría tomado la molestia de mencionar este detalle a los investigadores? Realmente no era nada, o había un mensaje oculto. Parecía lo suficientemente extraño como para que la policía se centrara en este intercambio. Así que le pidieron el teléfono, esperando quizá encontrar en él algo que les llevara hasta Isaac. ¿Qué podrían encontrar? Pruebas condenatorias. Otro callejón sin salida. El misterio persistía, pero una cosa era cierta. El enigma que rodeaba a Isaac no había terminado de sorprenderles. Ángel intentaba eludir la detección, lo que solo hacía sospechar más a los investigadores. ¿Por qué mencionar el contacto con la principal sospechosa si no tenía intención de cooperar plenamente y mostrar sus intercambios? El comportamiento de la mujer era cada vez más sospechoso. A pesar de sus vacilaciones, los detectives insistieron en examinar su teléfono y solo tardaron unos minutos en encontrar una conversación con Isaac. Sin embargo, en esta charla no se hacía llamar a Isaac, sino Dustin. Esto no sorprendió a la policía, que ya sabía que Dustin era su segundo nombre. Más inquietante, sin embargo, era el tono de los mensajes. Isaac se dirigía a Ángel como cariño mío, confirmando así su romance. Una vez inspeccionado brevemente el teléfono, se lo devolvieron a Angel. Pero justo cuando se lo devolvió, llegó un nuevo mensaje ante sus propios ojos. Los detectives estaban alerta. Sin embargo, Ángel se negó categóricamente a revelar el contenido del mensaje y, ante el asombro de la policía, lo borró inmediatamente como si nada hubiera pasado. En ese momento, cualquier duda que pudiera quedar sobre su implicación se desvaneció. Sabía algo, ocultaba algo. Ya no se trataba de saber si había tenido algo que ver con el crimen, sino cuál era su grado de responsabilidad. Para proseguir sus investigaciones, los investigadores decidieron confiscar su teléfono para analizarlo más a fondo. 10 días después de iniciarse la investigación, una importante revelación sacudió el caso. Un hombre llamado Louis se puso en contacto con la policía, presentándose como uno de los mentores de Isaac. Louis le confió que el fisioterapeuta no había vuelto a ser el mismo desde que había comenzado una relación, cuando menos prohibida, entre él y una de sus pacientes. Isaac se había sincerado con Louis, hablándole de Angel Sawyer, una mujer casada y con 4 hijos. Admitió que se había sentido atraído por ella desde el primer momento en que se conocieron, aunque le había parecido poco natural. Pero, según él, Angel intensificó sus intercambios, llegando incluso a flirtear abiertamente. Isaac se resistió durante mucho tiempo, consciente de las normas y de los riesgos que entrañaba. Pero un día todo cambió. Louis relató un hecho significativo. Isaac había encontrado a Ángel en una sala de curas, esperándole completamente desnudo. Y ese día, a pesar de sus convicciones y principios, no pudo resistirse. Esta aventura, nacida de un encuentro profesional, se había convertido en un torbellino destructivo. Pero, ¿se trataba simplemente de una aventura amorosa prohibida o del comienzo de una tragedia más oscura?
Tras el encuentro, en los meses que precedieron al asesinato de Milton, entablaron una relación sentimental. La esposa le dijo al doctor que su marido nunca les permitiría estar juntos. Ella describía a su marido como un tirano, un hombre celoso, e Isaac sentía que tenía que salvar a su amada. Para sacar adelante su relación, decidieron deshacerse de este cruel marido. Juntos idearon un plan en el que simularían un allanamiento de morada. Isaac debía utilizar la llave que Ángel dejaría junto a la puerta. La idea era que, durante el ataque, la pareja estuviera en el dormitorio, descansando. El médico entró en la casa, armado con una pistola, hacia medianoche. Subió al dormitorio y atacó a Milton. El criminal ejerció una llave de estrangulamiento y retuvo a su oponente hasta que dejó de resistirse. Pero, en el arrebato, el amante golpeó a Ángel, pero no había calculado la fuerza. Ella cayó y se golpeó fuertemente la frente contra la mesilla de noche. Esto no formaba parte del plan, pero desde un punto de vista criminológico parecía perfectamente plausible como consecuencia del ataque. Tras el incidente, Isaac convirtió la escena en un robo, esparciendo objetos por el suelo. También llenó una funda de almohada con las primeras joyas que encontró y huyó. A continuación, el médico puso en marcha un plan para eliminar todo rastro de ADN de la víctima de su propio cuerpo, y Ángel tuvo que hacer lo mismo antes de que llegara la policía. Isaac se deshizo de las pertenencias utilizadas en el ataque. Tiró la ropa a papeleras de distintos puntos de la ciudad y también se deshizo de su teléfono. Un informador hizo una declaración de sorpresa a la policía y Lewis, un investigador, siguió las pistas. Para ello, los investigadores animaron a un mentor a ponerse en contacto con Isaac para grabar su confesión. En 3 conversaciones telefónicas pudieron confirmar que, en efecto, el fisioterapeuta mantenía una relación con una paciente implicada en la agresión y que había llevado a cabo el crimen. Finalmente, la policía detuvo a Isaac Melcher, de 38 años, que ya había regresado a su casa en Carolina del Norte. El médico fue llevado a comisaría e interrogado. El hombre se negó a cooperar con la policía, lo que hizo que los detectives se centraran en Angel, una mujer de 45 años. Le dijeron que habían detenido al asesino de su marido y la invitaron a la comisaría para reconocerlo. Pero cuando llegó, también la detuvieron y la llevaron para interrogarla. Finalmente, confesó que conocía el plan de Isaac, el fisioterapeuta. Según ella, quería librarse de su celoso marido, que se interponía en su amor. Sin embargo, la viuda del recaudador dijo que había intentado disuadirle, pero Isaac se había vuelto agresivo. Dijo que temía por su seguridad y la de sus hijos, razón por la que no impidió el asesinato. Ángel también afirmó que Isaac estaba literalmente obsesionado con ella. Pero la policía ya sabía que todo era mentira. Tenían pruebas de que habían planeado juntos el crimen. En realidad, Ángel era un manipulador. Fue ella quien orquestó el ataque, presentándose como víctima y presentando a su marido como un tirano. Jugó con la piedad y los sentimientos nobles de su amante, hasta que éste asumió el papel del caballero dispuesto a liberarla de su prisión conyugal. Isaac, a pesar de toda su inteligencia y aparente aplomo, había sido cegado por el amor, que se había sobrepuesto a su razón. Sin embargo, la fiscalía tenía un problema. La mayoría de las pruebas contra la viuda eran circunstanciales. Durante su interrogatorio, Ángel afirmó que Isaac era un loco de atar, un acosador que la seguía a todas partes, y que nunca había querido tener una relación con él. Pero los detectives consiguieron informar al fisioterapeuta del comportamiento de su amada, lo que abrió los ojos a Isaac. Se dio cuenta de que le habían utilizado y de que ella seguía manipulando la situación para evitar la cárcel. Furioso, Isaac decidió cooperar con los investigadores y declarar contra Ángel. A cambio, se declaró culpable de asesinato en segundo grado y aceptó una condena de 25 años, con posibilidad de libertad condicional al cabo de 20. Pero la principal condición del trato era que testificara contra Ángel ante el tribunal. El juicio de Ángel tuvo lugar en septiembre de 2021. Según el fiscal, Ángel no había estado motivado por el dinero. La pareja no tenía póliza de seguro de vida y la casa donde vivían pertenecía a Milton, adquirida antes de su matrimonio. No podía dividirse ni transferirse a Angel en caso de fallecimiento de Milton. Durante las entrevistas con los investigadores, Angel admitió finalmente que se sentía atrapada en un matrimonio sin amor. No quería ser vista como una mujer divorciada por segunda vez, y pensó que matar a su marido era el menor de los males.
El 16 de septiembre de 2021, Isaac declaró contra su antigua amante. Contó cómo ella se había ganado primero su corazón y luego había jugado con su compasión inventando historias de agresión física y violencia psicológica. Ella le había hecho odiar a Milton, a Isaac, cegado por el amor, se había sentido dispuesto a hacer cualquier cosa para salvar a Ángel de su supuesto sufrimiento. Pero, en realidad, no era más que un peón en su juego. Ángel no testificó en su juicio, pero siguió proclamando su inocencia hasta el final. Sin embargo, las palabras de Isaac fueron decisivas. Los 12 miembros del jurado la declararon culpable de conspiración para cometer asesinato. Una mujer condenada a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. Una sentencia definitiva, que sellaba su destino para siempre. Pero detrás de esta sentencia, detrás de este veredicto despiadado, se esconden una serie de acontecimientos inquietantes, preguntas sin respuesta y secretos que parecen negarse a desaparecer. La pequeña tienda de antigüedades, antaño cálida y animada, nunca recuperó su brillo. Nadie quiso hacerse cargo de las llaves tras la muerte de su propietario. Finalmente, cerró sus puertas, llevándose consigo parte del alma del barrio. Mientras tanto, a la sombra de los barrotes, una pareja sigue languideciendo en prisión, con su destino eternamente entrelazado. En cuanto a los hijos de Milton, han quedado al cuidado de unos parientes. Una decisión lógica, pero cargada de consecuencias emocionales. Y en medio de todo esto, persiste una idea inquietante, lo que se conoce como síndrome de Estocolmo. Esa extraña condición en la que la víctima empieza a sentir apego, incluso amor, por su verdugo. Pero, ¿y si este fenómeno va más allá, va más? ¿Es concebible que un trauma psicológico pueda dar lugar a una especie de adicción al dolor? Que la mente, marcada para siempre, busque inconscientemente reproducir ese sufrimiento? Y, sobre todo, ¿es posible construir un matrimonio, una vida en común, sobre semejantes cimientos de dolor y manipulación? ¿Es siquiera concebible que la víctima encuentre un día la fuerza para invertir la situación y escapar de su tirano? Estas son solo algunas de las preguntas que se hace la policía mientras intenta desentrañar los oscuros misterios de la vida del matrimonio Simca. Una historia profundamente inquietante, en la que cada respuesta parece suscitar nuevas preguntas. Todo comienza con una joven, Julie Naik, nacida en el estado norteamericano de Ohio. Desde niña, su vida estuvo marcada por la inestabilidad. La familia se mudaba con frecuencia, cambiando constantemente de trabajo y de lugar de residencia. Pero a pesar de este caos, Julie brillaba en la escuela. Era una de las alumnas más inteligentes de su clase, y llamaba la atención no por su comportamiento exuberante, como cabría esperar, sino por una rara combinación de inteligencia, dulzura y encanto natural. Tenía muchos amigos, aunque en el fondo seguía siendo reservada, casi tímida. Una timidez arraigada en heridas profundas. Detrás de su sonrisa y sus buenas notas, Julie guardaba un secreto insoportable. Durante años, había sufrido terribles abusos a manos de su padre. Abusos que iban más allá de las palabras, que destrozaron su infancia y marcaron su alma. Cuando su madre descubrió el horror de la situación, no lo dudó. Denunció a su marido ante las autoridades, lo que condujo a un sonado juicio. El padre de Julie fue enviado a prisión, dejando tras de sí una familia devastada, pero, tal vez, alguna esperanza de reconstrucción. Pero para Julie, el camino hacia la recuperación estaba lejos de terminar. Durante este tiempo, la madre de Julie solicitó el divorcio y se mudó, con la esperanza de escapar de su oscuro pasado. Hizo todo lo que pudo para proteger a su hija, asegurándose de que el padre, una vez liberado, no pudiera encontrarlas. Pero su lucha no se detuvo ahí. Además de protegerse a sí misma, tenía que mantener a su pequeña familia. Se lanzó a trabajar duro, multiplicando las horas y los esfuerzos para dar a Julie una vida mejor, lejos de las sombras del viejo mundo. A pesar de las dificultades, lo consiguió. Consiguieron reconstruirse, crearse una nueva vida, una vida en la que la esperanza renacía cada día, incluso en los momentos más oscuros. Pero aunque la madre hizo todo lo que pudo para proteger a su hija, las cicatrices dejadas por el pasado eran indelebles, y el futuro de Julie resultaría distinto de lo que habían esperado.